Concentration máxima. Au, au, au. No, gracias. Eh, en este video vamos a reaccionar y vamos a también analizar este video de Aniceto Masferrer. Espero ser respetuoso en todo momento. Eh, bueno, es lo que dice el título. Es una exposición. Bueno, creo que es una exposición sobre la importancia de pensamiento crítico. Ah, no tiene mucho en la descripción. El pensamiento crítico en la sociedad es una reflexión profunda sobre cómo analizamos la información. Tomamos decisiones y entendemos en el mundo de nuestra época marcada por la sobreinformación, las redes sociales y la manipulación mediática. Esta charla se expone que el pensamiento crítico, no, esta charla se expone qué es el pensamiento crítico, porque cada vez es más importante y cómo desarrollar una mentalidad capaz de cuestionar ideas, detectar sesgos y tomar mejores decisiones personales y profesionales. A lo largo del video se abordan temas como educación, filosofía, inteligencia emocional, análisis de información, redes sociales, manipulación, toma de decisiones, desarrollo personal. Ofrece herramientas prácticas para pensar con mayor claridad. La importancia del pensamiento crítico en la sociedad actual es un contenido impredecible para estudiantes, no, imprescindible para estudiantes, emprendedores, profesionales y cualquier persona interesada en aprender a pensar mejor y entender el mundo de forma más consistente. Y aquí nos dan algunos momentos clave, pero no nos dan un poco más de información. Igual nos dejó una pregunta en los comentarios, pero vamos a ver el video. Esto vamos a quitarlo. Menos. Menos. Bueno, pues el tema me encanta, tengo que decir eso. El tema del pensamiento crítico es un tema que llevo muy dentro. ¿eh? Y, y le he dado varias vueltas, porque el pensamiento crítico, a veces cuando se da esta charla, parece que lo esencial del pensamiento crítico es una técnica, una herramienta, cosas que hay que hacer para adquirir el hábito del pensamiento crítico. Entonces, por eso creo que yo voy a dividir la charla en tres partes. La primera parte es ¿qué es el pensamiento crítico? No voy a dar una definición, digamos, escolástica, ¿no?, de lo que es, sino sencillamente voy a dar las ideas fundamentales. En segundo lugar, voy a hablar de cómo se ejercita el pensamiento crítico, que quizás es la parte medular, la parte sí, más importante. Y la tercera parte, la primera y la tercera son un pelín más breves que la del medio, que es la importante, ¿no? Y la tercera parte es ¿por qué a día de hoy vivir el pensamiento crítico o ser una persona con pensamiento crítico es un poquito complicado? ¿Por qué es más difícil hoy? Esa es la estructura fundamental, ¿no? Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. Porque efectivamente eh, en el video el expositor, la persona que está dando el discurso, el orador, no está hablando precisamente sobre el pensamiento crítico. Está hablando de su importancia en la sociedad actual. O sea que no va a ser realmente una exposición eh, meramente sobre el pensamiento crítico. Vamos a seguir viendo. Y voy a empezar cada una de las partes
planteando una cuestión como telón de fondo. Y la primera parte es la que tiene que ver con la conexión que existe entre el pensamiento crítico y la libertad. Un tema que ya os suena, ¿no? La relación entre pensamiento crítico y libertad. Y la pregunta es, ¿soy libre si no tengo pensamiento crítico? ¿Soy libre si soy una persona poco reflexiva? El ser humano es el único animal, podríamos decir, que tiene moral. No hay ningún otro animal que tenga moral. Y tiene moral porque tiene libertad. Esto ya lo decían muchos autores, dicen eso, pero Eh, bueno, aquí yo difiero un poco porque sí hay ciertas libertades que tenemos, pero igualmente estamos condicionados a cumplir ciertas labores para suplir nuestras necesidades básicas. Por ejemplo, esos memes donde donde dicen que un mono, bueno, un gorila es más libre que el ser humano que lo va a ver al zoológico. Que él paga por vivir, ¿no? Y el mono no, aunque está encerrado en una jaula. Pero dentro de lo que cabe sí tenemos ciertas libertades, pero no somos tan libres del todo porque eh, necesitamos trabajar para vivir, o por lo menos así es en la mayoría de los casos. si nos vamos a la modernidad, Pufendorf lo decía, ¿no? Es decir, que el ser humano es un ser moral porque tiene libertad. Y la libertad es lo que le permite saber qué es lo mejor, qué es lo bueno y qué no es lo tan bueno, ¿no? Y por tanto puedo tomar decisiones en función del conocimiento que tengo de la realidad. El conocimiento me permite. Uy, con lo que me acaba de decir ya me cambió la idea anterior porque si una persona, si un ser humano decide que no quiere trabajar y que igual no le importa su sustento, pues tiene la libertad de no hacerlo. Mm, Bueno, igualmente el tema de las libertades lo podemos definir más como que la libertad es todo aquello que podemos hacer hasta donde topemos con la libertad de otro, como de otro ser humano. O igual, no, sí, de otro ser humano, porque ya otra cosa son los derechos. Decir, pues sí, voy a hacer eso, o no, no voy a hacer eso por ese motivo, ¿no? Bueno, aunque también se dice que hay ciertos tipos de libertades. Mm, no, había escuchado que hay como que dos ciertos tipos de libertades. Una en la que pues yo puedo agarrar y golpear a alguien en la cara. Así porque sí. Pero, pero eso no va a quitar que la otra persona vaya a responder y me vaya a golpear a mí también. Y, y ahí es cuando pues las personas piensan y dicen, no, pues no lo hago, ¿no? Capaz que si se voltea y me agarra a golpes. Y la otra libertad, mm, me parecería que sería una libertad no tan, ay, no sé, hasta esto lo voy a editar, aprovechando que le puse pausa. Entonces, ¿qué significa eso? Que el pensamiento crítico
tiene que ver con algo fundamental de la condición humana, ¿no? Que es un ser moral. No en vano, en el siglo XVII ya Pascal decía que en la moral lo primero es detenerse y preguntarse y pararse a pensar, decía. Lo primero en la moral es pararse a pensar. Lo primero en la moral no es que alguien desde fuera me diga a mí lo que tengo que hacer. Eso no es la moral. Cuando uno es pequeño le pueden decir cosas y eso le sirve, pero cuando uno ya tiene una cierta madurez y pasa de la minoría de edad a la mayoría de edad, uno tiene que plantearse el porqué de las cosas, por qué hago eso y no hago otra cosa. Claro, eso significa que el pensamiento crítico tiene que ver con una vida auténticamente libre. Si yo no soy una persona reflexiva, en el fondo soy una persona que no hace lo que realmente quiere hacer, o que no sabe exactamente qué es lo que hace, o que no sabe muy bien qué es lo que le pasa. Y sencillamente pues va funcionando por la vida sin demasiada profundidad, hasta el punto que se podría decir que la calidad de una vida humana depende en buena medida de su pensamiento crítico, de la capacidad que tiene una persona de pensar por sí mismo y de dejar de apoyarse en el pensamiento de los demás, en lo que está de moda o en lo que es culturalmente más hegemónico, etc. Aquí sí hay que... aquí sí voy a apoyar su postura, pero voy a hacer un ejemplo, este, no sé, más ilustrativo, no sé. Por ejemplo, él dice que no hay que dejarse llevar por lo que está de moda. Pero el tema con el pensamiento crítico es que todos podemos pensar de manera crítica, pero no todos los no, no todo, no todos los que pensemos, no todos los pensamientos críticos van a ser iguales que otros. Eh, un buen pensamiento crítico es aquel que está bien informado para empezar. Ya después hay otros pensamientos críticos que son objetivamente superiores, pero para ellos las personas tienen que pasar por una etapa de autocrítica, de introspección. Porque para ser verdaderamente crítico, bueno, aquí tengo que desglosar un poco qué es el pensamiento crítico. Y podría llegar a caer en la rimbombancia porque este el pensamiento crítico se puede llegar a explicar a sí mismo. eh, el pensar de manera crítica, ¿no? Pero podemos ahí, hacer un desglose por medio de los significados. Como por ejemplo, pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Ah, pues es un proceso cognitivo, ¿no? ¿Y qué es la crítica? Pues puede ser la crítica algo, hay muchos significados para la crítica, pero podríamos decir que es un proceso cognitivo por el cual este, discernimos, calificamos, analizamos, eh, calificamos, entre otras cosas. Ay, ya me agüité. Por tanto, la primera idea sería esa. Es decir, el pensamiento crítico es una condición fundamental de una vida auténticamente libre.
Sin pensamiento crítico no se puede actuar en libertad. Y una persona que no actúa en libertad tiene una vida pobre. Vive, sí. Más bien diría sobrevive. No vive en la abundancia. Porque el ser humano no está hecho para vivir en esa escasez de perspectiva y de visión, ¿no?, de su propia existencia. Por tanto, queda claro que el pensamiento crítico no es una mera técnica, no es una mera herramienta para resolver un problema profesional o para resolver un problema académico o para resolver un problema en la vida. Pues mira, ahí aplico el pensamiento crítico y luego ya en todo lo demás pues no me hace falta activar Eso que dice es muy cierto. Bueno, una vez que alguien, este, profundiza en cierto nivel en el pensamiento crítico, pasando por el filtro de la autocrítica, no es algo que simplemente, como lo dice él, que simplemente se active cuando lo queramos aplicar. Ya va a ser algo que va a ser casi como que en automático. Cuando veamos las noticias, algún video en YouTube, algún artículo científico, vamos a poder ser capaces de leerlo y automáticamente ser críticos con ese material. Mm, Aquí me parece que lo plantea no como una herramienta, sino como casi como un estilo de vida. Bueno, o sea, no puede ser un estilo de vida estar pensando de manera crítica las 24 horas del día, porque hay cosas en las que no se puede ser crítico, en las que no se puede aplicar el pensamiento crítico, porque hay cosas en las que simple y sencillamente van a ser objetivas. Por ejemplo, las preferencias de las personas, digamos, que a tal persona se le hace atractiva a tal persona, ¿no? Pero a ti no. Eso es la subjetividad que no va a cambiar, porque si hay cosas que se quedan en la subjetividad y el pensamiento crítico a lo que va es a lo objetivo, no puede interferir en lo subjetivo. hacer clic a ese pensamiento crítico. Eh, Otro aspecto, entonces, pensamiento crítico es clave, por tanto. Pero otra idea que quería resaltar en esa parte primera, introductoria, es que cabría pensar que lo importante del pensamiento crítico es fundamentalmente un acto de la inteligencia. Uno, cuando piensa críticamente, ¿qué es lo que utiliza? La inteligencia. Uno piensa, ¿esto qué es? ¿Esto para qué sirve? ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo dejar de hacer? Etcétera, ¿no? E incluso, casi llevando la cosa un poquito más allá, diciendo, pues parece que la persona que tiene pensamiento crítico es un tipo que lo que hace, tiene en especial un exacerbado espíritu crítico, ¿no? Todo lo destroza, ¿no? Ah, mira. Ese es el primer significado que alguien que no sabe mucho del tema le daría al pensamiento crítico, de simplemente criticar por criticar, ¿no? Pero eso ya, criticar por criticar así de manera subjetiva ya sería prácticamente pues menos chismes, ¿no? Pura cizaña.
Mm, y eso pues realmente no tiene nada de crítico. Eso ya puede hacer hablar mal de alguien directamente. ¿Por qué? Pues porque te cae mal. Y puede ser a sus espaldas o de frente. Yo prefiero de frente, pero normalmente las personas que me caen mal saben que me caen mal y no tiene mucho sentido que yo vaya a repetirles que me caen mal. Critica todo, desconfía de todo el mundo, se siente intelectualmente superior a los demás, vive una especie de escepticismo permanente, ¿no? Una especie de duda cartesiana de Descartes llevada al extremo, ¿no? Este parece que es un tío de pensamiento crítico, ¿no? Como si eso fuera el gran ejercicio, el gran ejemplo, ¿no? De pensamiento crítico. Bueno, pues la tesis. Bien, eso es algo de lo que les hablé anteriormente. De que pensamiento crítico todos lo podemos ejercer, pero uno no va a ser tan bueno que otro, porque un buen pensamiento crítico tiene como base conocimiento. Entre más conocimiento se tenga del tema, pues mejor se va a poder pensar críticamente sobre dicho artículo, sobre dicha exposición de tal orador, etcétera. Además de lo que dice el que puso un ejemplo de una persona que cae ya meramente en la arrogancia. Y pues para evitar eso hay que pasar por el proceso de autocrítica, que igual nos ayuda para ser más objetivos con nuestro pensamiento crítico y demás. Porque no sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado, que me papea un niño de 15 años en los comentarios de YouTube. No, pero sí. Luego sí he soltado alguna burrada sin saber porque nada más he visto el comentario. Bueno, no el comentario, sino el título, el video de la red. Y ya yo enojado voy y comento, ¿no? O sea, ya ahí en ese momento ya caí en la arrogancia. Y ya después, me contestan los comentarios, ¿no? Y digo, ay, pues de qué era el video. Y ya veo el video y ya. Que creo que es importante tener en cuenta es que el pensamiento crítico no es solo un acto de la inteligencia. El pensamiento crítico es algo que afecta a toda la persona. Porque en el fondo el pensamiento crítico tiene que ver con la pregunta, ¿me conozco realmente? ¿Conozco el mundo que me rodea? ¿Sé lo que está pasando mínimamente? ¿Sé por qué pasa lo que pasa? ¿Sé por qué me pasa lo que me pasa? Mm, Eso que tocó ya es el punto de la introspección, de la autocrítica. Y tengo que hacer un paréntesis, porque no voy a decir lo mismo que ya repetí anteriormente. Este proceso de introspección de la autocrítica es un proceso muy delicado. ¿Por qué? Ay, porque tocamos varias cosas, tocamos el ego, tocamos ideologías, tocamos filosofías, pensamientos y demás, que son los bloques con los que nosotros hemos construido nuestra identidad. Y si estamos muy aferrados a ellos, aunque sepamos que están mal,
Nos vamos a seguir aferrando a ellos y no los vamos a quitar. Hay personas que prefieren vivir en el autoengaño, y a lo mejor se protegen y justifican sus acciones. Eh, un ejemplo serían tal vez las personas que son cerradas de mente, bueno, no cerradas de mente, sino cerradas a las demás personas. Tal vez sí porque hayan tenido alguna mala experiencia, se niegan rotundamente a conocer a las demás personas. O incluso personas que simple y sencillamente tratan mal o tratan de hacer sentir mal a los demás. Y hacerlos cuestionar sobre esas acciones es un punto de quiebre para ellos, porque directamente, si una persona quiere hacer sentir mal a alguien más, es porque se quiere sentir superior, porque se siente inferior o no quiere ser inferior. Y las personas tratan de justificar o de autoengañarse con cualquier cosa, van a sacar cualquier cosa. Y eso es lo que normalmente frena por completo el proceso de la introspección, de la autocrítica. Igual el proceso de la introspección, de la autocrítica, a ver, así lo voy a llamar, introspección de la autocrítica, ¿no? Porque estamos hablando del pensamiento crítico y es para eso el proceso de introspección. Ese proceso se puede saltar directamente con el vasto conocimiento, con el conocimiento, un conocimiento profundo del tema. Mm, porque cuando eres conocedor de cierto tema, este, pues ya no estás, limitado a tus sesgos ideológicos y demás. Simplemente ya conoces el tema. Por ejemplo, no solamente en sesgos, también en preferencias. Nosotros podemos preferir ciertas cosas a diferencia de otras, pero pues ya conociendo el tema, conociendo exactamente la totalidad, pues no hay preferencias. Simplemente conocemos el tema y ya. No nos negamos a nada. Puede ser un tema totalmente subjetivo o igual objetivo, ¿no? Porque puede ser un tema de política. Y pues en la política, pues la verdad no hay mucho que opinar, la verdad. Porque siempre van a estar mal quien gobierne y quien no gobierne también. Izquierda, derecha, todos mal. Pero preferimos capitalistas que comunistas. Es decir, sé lo que hago y por qué lo hago. Sé realmente qué quiero yo en la vida o qué quiero en esa esfera de mi vida. Sé cómo alcanzar eso. Claro, esas preguntas, y ya veis, que no apelan solo a la inteligencia. La inteligencia, lógicamente, juega un papel importante, pero cuando nos preguntamos qué es lo que quiero en la vida, o qué es lo que quiero en esa esfera de mi existencia, eso no tiene que ver solo con la inteligencia, tiene que ver con la voluntad. Es decir, que incluso para activar la inteligencia desde la inteligencia el pensamiento crítico hace falta que yo quiera desde la voluntad, decir, no, es que yo quiero ser una persona reflexiva.
Es decir, no se es reflexivo por inercia. Aquí creo que nos habla de la necesidad de crecer, porque claro, el ser humano normalmente aprende mejor y más rápido por media necesidad. Uy. Por inercia uno deja de pensar. Por inercia uno prefiere... Bueno, igual también hacemos las cosas por mera necesidad, porque si no, no haríamos nada seguramente, o quién sabe. A lo mejor ahí andaría un que otro Sísifo por ahí, cargando piedras y bajándolas por la colina solo por diversión. que los demás piensen. Por inercia uno prefiere que alguien tome la decisión por mí. Porque además a mí me exonera de responsabilidad. Porque si alguien la ha tomado, pues mira, se ha equivocado esa persona, pero no yo. ¿Eh? Por tanto, el pensamiento crítico es algo que parte, lógicamente, tiene que ver con la inteligencia, pero que necesita el auxilio de la voluntad. Para ser una persona que piensa por uno mismo, la voluntad es clave. Por tanto, ya tenemos la inteligencia, ya tenemos la voluntad de querer ejercitar ese pensamiento crítico y de hacer las cosas que conducen a ese pensar por uno mismo. Aquí quiero hacer una observación. Este, Me parece que no explica a profundidad ciertos conceptos por el público pronto que tiene. A lo mejor y son papás de estudiantes de universidad o algo parecido. Mm, Igual también, este, como es comunicación por oratoria, la oratoria normalmente su principal punto fuerte es abogar por las emociones y los sentimientos del, ah, del interlocutor. No, no, no es del interlocutor. De, del escucha. Bueno, un ejemplo más, más práctico son los discursos, que normalmente, tratan de meter, palabras con ciertas connotaciones positivas o negativas, según lo que requiera su mensaje. Y simplemente con escucharlas, ya nos dan esas sensaciones. Y más cuando son corridas y de golpe. Igualmente, un orador, cuando quiere confundir a su audiencia, la bombardea con preguntas que posiblemente no se haya hecho a sí mismo, o que simplemente, pues, como son tantas preguntas, pues está contestándolas, ¿no? Así, pum, pum, pum. Y esa es una, pues, manera de medio confundir a la audiencia. Pero luego hay otro aspecto importante, ¿no? Y es un tema que muchas veces se olvida y que estamos en un mundo en que la cultura precisamente no propicia eso, que es ir al interior de la persona. Es decir, la persona que tiene pensamiento crítico, que piensa por sí mismo, es más fácil que llegue al fondo de su corazón, que toque al corazón, que sea capaz de llegar en el fondo de su interioridad. De hecho, lo primero que hay que hacer para saber dialogar con los demás y para el diálogo, luego alguna cosa diremos porque es importante el diálogo para el pensamiento crítico,
Lo primero que uno tiene que hacer para saber dialogar, lo primero que tiene que hacer es conquistarse a uno mismo. Si uno no se conquista a uno mismo, lo que sucede es que el diálogo todo son amenazas. Me ha hecho esa pregunta y me pongo a la defensiva. Me dicen no sé qué y pienso que no sé. Entonces salen, afloran las heridas. En eso es lo que les dije. De que hay algunas personas que no pasan realmente por el proceso de introspección y justifican o incluso llegan a engañarse a sí mismas, sobre sus conductas o ciertas acciones que toman y pues las justifican. Dice, pues yo soy así porque soy mejor que los demás, no tengo por qué perder el tiempo con preguntas tontas, con personas tontas. Cuando realmente las preguntas realmente se hacen para saber, porque pues porque nadie sabe si no pregunta. ¿A qué me refiero con esto? En el lenguaje existen ciertas máscaras. Por ejemplo, cuando decimos algo con doble sentido, sin albur, a lo mejor utilizamos sentido retórico o figurativo, pero tratamos de hacer que la persona lo entienda de manera literal, para que no entienda el verdadero significado de lo que estamos diciendo, que a lo mejor lo estamos insultando o tratando de menospreciar. Pero, ¿qué sentido tiene hacerlo de esa manera? De que no entienda el mensaje. ¿Es para evitar la confrontación o para tratar de validar una supuesta superioridad? Al igual que las preguntas. Hay preguntas que se hacen simplemente para burlarse de alguien más. ¿Y para qué te burlas de alguien más? La verdadera utilidad de la pregunta es para saber. Y nuevamente preguntas cosas que no sabes. Si no preguntas cosas que no sabes, o bueno, si no preguntas cosas para saber cosas que no sabes, ¿por qué estás preguntando? Ahí es cuando este señor nos da una mayor claridad, porque lo que está hablando es un tema importante, pero que llevado a la realidad, mm, pues a veces igual no es tan bonito, dependiendo de qué tan ingenuo sea una persona, porque por lo menos yo me considero algo ingenuo y si hago preguntas porque no sé, las hago para saber, porque yo no leo mentes, nadie lee la mente y no voy a hacer suposiciones. Pero ¿qué pasa cuando me contestan en forma de burla? Me contestan con una mentira. Pues me quedo igual que al principio. Igualmente sé distinguir la mentira por la interacción anterior. Mm, Pero eso no quita que aunque tú preguntes o, o tu diálogo sea sincero, la otra parte sea igual. Heridas interiores que uno tiene. ¿Por qué? Porque ahí hay cosas dentro que no están bien.
Y que son esas cosas las que de alguna manera me impiden yo llegar a mi interior, porque me da miedo llegar a mi interior, ¿no? A veces yo he conocido personas que tienen una gran capacidad, ¿no? Aquí voy a hablar de un tema popular, para aprovechar a dar un ejemplo popular que muchos conocerán. El ejemplo de Jax en Digital Circus. Pues Jax, yo desde que lo vi dije, ay, es un tremendo idiota. Y sí, terminó siendo un tremendo idiota. ¿Por qué? Porque simplemente no tuvo la capacidad de comunicarse asertivamente. O sea, simplemente por eso. Por, por miedo o por lo que sea, lo que hizo fue seguir manteniendo su máscara con la que ocultaba sus inseguridades. Y pues fue lo que lo terminó llevando a abstraerse y alejarse de los demás que lo querían y aunque algunos pues no lo querían tanto, pues estaban dispuestos a convivir con él, ¿no? Pero pues él terminó alejando pues, a los que querían, especialmente a Rabbit, que aunque intentó acercarse con él y intentó arreglar las cosas, pues él seguía actuando de una forma inmadura, poco receptiva y pues técnicamente fue un imbécil. de aplicar el pensamiento crítico en las cosas del mundo, de la política, de la geopolítica, de la sociedad, de la economía. Y luego tienen un conocimiento tremendamente profundo de la personalidad humana, ¿no? Es decir, ahí, en definitiva, lo que ha sucedido es que no se ha cultivado la interioridad. Es decir, una persona, pues interiormente, es un desconocido para sí misma, ¿eh? Aquí tocó el punto que dije, que si se tiene un vasto conocimiento del tema, se puede dar se puede hacer un pensamiento crítico realmente bueno, sin tener que pasar por este la introspección crítica. Pero ¿por qué es tan buena la introspección crítica? Porque simplemente nos quita el ego, nos hace ser más objetivos. Cuando somos objetivos con nosotros mismos, es cuando realmente podemos ser objetivo con lo demás. Porque ya no están de un lado, ya no están, ya no se está interponiendo nuestras ideologías, nuestras inclinaciones políticas, este, nuestras filosofías, eh, etc, etc, etc. Es solamente cuando somos críticos es que con nosotros mismos es que podemos ser realmente objetivos. Y bueno, y ya lo dije antes, ¿no? Que hay cosas con las que no se pueden ser objetivos, pero eso también es parte de la objetividad, porque si no se fuera, no se supiese ser realmente objetivo, no se, s- no se sabría discernir la objetividad de la subjetividad. Entonces, esto tiene que ver con un aspecto que Sí. Ay, lo siento, chicos, no soy tan bueno en la oratoria, casi, casi no hablo, no tengo contacto humano. hemos abordado, ¿no? Antes hemos dicho que
En el pensamiento crítico interviene la inteligencia, interviene la voluntad, y ahora hay que decir que interviene otro aspecto fundamental, que es el corazón humano. Pascal decía que una afirmación que habréis leído quizá alguna vez, ¿no? Cuando decía que la razón tiene razones, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Mm. Aquí me imagino que va a tocar un tema que es muy doloroso, pero que es cierto. Pero aquí primero voy a hacer una distinción entre emociones y sentimientos. Las emociones son esporádicas, son momentáneas. Eh, Como cuando te asustas, no sé, te excitas. Bueno, son aquellas que son esporádicas, pero los sentimientos son las emociones que mantenemos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el amor. Ese sentimiento lo tratamos de mantener y lo mantenemos con la cercanía que tenemos hacia esa persona. Este, Como cada vez que la miramos, cada vez que hablamos con esa persona, cada vez que pensamos en ella, cada vez que le escribimos algún mensaje, algún meme. Ese es el sentimiento que se mantiene, porque ya está ahí grabado. Y, y pues claro, no se puede ser realmente objetivo en todo. Pongamos un escenario, ¿no? Digamos que se enamoraron de una persona, pero, tere- pero entre más la conocieron, más se empezaron a dar cuenta de que esos atributos que al principio parecían buenos, realmente no son lo que eran. Y realmente son atributos malos o desagradables, podríamos decir. Por ejemplo, a primera vista podríamos confundir la confianza y autoestima con, con ego y vanidad. Y ya cuando hacemos esa distinción demasiado tarde, pues ya nos es difícil. Imaginemos que se enamoraron de esa cierta persona, ¿no? Que ya tiene ese sentimiento. Piensen en su ex, ¿no? En su ex. En la que sí quisieron, ¿eh? Que ahora piensen cómo fue, bueno, más bien recuerden cómo fue el momento de ruptura. A lo mejor y sabían que la tenían que dejar, pero en su mente trataban de justificarla, trataban de justificar sus acciones para dar otra oportunidad, que dicen, no, a lo mejor y si hablo con ella, o a lo mejor si seguimos así un tiempo va a cambiar. O sea, eh, por sentimentalismos, por los sentimientos, tratamos de dar justificaciones que no son realistas. Que si fuera solamente por el pensamiento crítico, pues no. Y ahí es también cuando nosotros nos autoengañamos a nosotros mismos, porque ese sentimiento que sentimos hacia la otra persona es tan bonito y igual nuestras ilusiones nos engañan de que todo va a ser mejor, de que se puede solucionar. Pues nos hacen caer en errores que no vemos ya cuando son demasiado tarde.
A lo mejor alguno sí lo vio, ¿no? Y lo escribió muy bien. Pero sí, o sea, nos podemos seguir autoengañando a nosotros mismos. ¿Ok? Aún a pesar de que hayamos pasado exitosamente el proceso de auto introspección crítica. ¿Por qué? Porque hay cosas que realmente no sabemos si son verdad o no, hasta que las experimentamos por nosotros mismos. Mm, hay una frase muy conocida, no estoy muy seguro de quién, que dice que... Ay, ¿cómo era? Que las ilusiones hay que tocarlas con las manos. ¿Cómo era? No sé. Igual hay dichos muy famosos, que los dichos, ténganlos muy bien en cuenta, porque son muy importantes. No son solo frases que dijo un viejo loco. En este caso aplicaría no todo lo que brilla es oro, pero no simplemente refiriéndose a un valor, como de que, pues no todo lo que parece valioso lo es. Esa frase también se puede referir a no todo lo que aparenta ser es. Aquí pues el ejemplo, ¿no? De que el ejemplo que puse fue de que confundimos a una persona narcisista y vanidosa con una persona con confianza y autoestima. Pero no fue hasta que la vimos de cerca que logramos hacer esa distinción. El corazón tiene razones que la razón no alcanza a entender, ¿no? ¿Eh? Y por tanto, el pensamiento crítico también implica el corazón. A veces pasamos por situaciones en la vida en que si queremos tomar decisiones solo con la inteligencia, nos volvemos locos y nunca tomamos la decisión. Porque hacemos un cálculo casi, digamos, matemático de los pros y de los contras para ver si tenemos que tomar un camino u otro y no llegamos. No llegamos a la conclusión de qué es lo mejor, de cuál es la decisión que tendríamos que tomar. ¿Eh? Y ahí en esos casos, normalmente, quizá algunos tenéis experiencia, es el corazón el que dice. El corazón te dice, esta es la solución. Este es el camino a recorrer, ¿no? Y la solución no la ha dictado el pensamiento más frío, sino que la ha dictado realmente el corazón, ¿no? Todos tenemos experiencia, para abundar más en esa idea, ¿no? Todos tenemos experiencia que cuando hemos sido estudiantes o hemos sido alumnos, no es lo mismo que un profesor sea muy claro a la hora de explicar la materia, que además ese profesor, de esa claridad, además vemos que nos mira con afecto, que nos aprecia, que nos valora, que confía en nosotros. Eso Ahí iba a ser un chiste. No, pero no. Nada más hay que tener cuidado, ¿no? Si son maestros, ¿no? Y ven que sus alumnos los ven de esa manera, hay que tener cuidado. facilita el aprendizaje de esta asignatura. ¿Por qué? Porque no solo lo explica bien, sino que lo explica poniendo afecto. Cuando media el afecto, el espíritu crítico, digamos, el pensamiento crítico se agudiza.
ese dicho tan conocido de que el amor agudiza el ingenio. El amor es creativo. Cuando ese pensamiento crítico está traccionado. Hay a lo que pienso que se refiere con que el amor agudiza el ingenio. mm, lo tomaría más por el lado de que el amor es como una especie de obsesión. Y entonces te la pasas pensando 24/7 cómo mejorar am, tus métodos de enseñanza, etc, etc. Por el amor, por el afecto, por querer el bien de los demás, ese pensamiento crítico puede dar mucho más de sí. De ahí la importancia de conocerse a uno mismo, de saber en qué cosas somos buenos, porque en aquellas cosas que somos buenos, muchas veces coincide que son las cosas además que podemos hacer más bien y que disfrutamos. Entonces, cuando uno consigue dedicarse, a veces no es posible, y en la vida hay que aceptar lo que viene, si no es posible otra cosa, pero cuando nosotros conseguimos tener claro qué es lo que queremos, en qué somos buenos, y disfrutamos haciendo aquello, es una maravilla, porque hacemos el bien con aquello que nos gusta. No siempre es posible, pero a veces es posible y nos pasa eso. ¿Y ahí qué es lo que pasa? Que es tal el amor, el afecto, la ilusión que tenemos en aquello, que aquello sale más fácilmente. Por tanto, como se ha visto, ya el pensamiento crítico es clave para ser libres y además, para definir qué es el pensamiento crítico, es un acto que integra, en el que intervienen todas, digamos, las grandes potencias del ser humano, ¿no? La parte intelectual, intelectiva, la inteligencia, la voluntad y el corazón. Entonces, por eso, el pensamiento crítico o pensar por uno mismo no es una técnica, no es una herramienta, es algo que te da, es un modo de vivir distinto. Ah, mira, creo que sí acerté con lo que dije al principio, que él lo ve como un estilo de vida. Y que de alguna manera uno puede adquirir, puede cultivar y puede desarrollar o puede atrofiar y sencillamente pues queda ahí oxidado esa posibilidad, esa capacidad, ¿no? Bien, dicho esto, tendríamos que ir ya a la segunda parte. Y la segunda parte es cómo se ejercita ese pensamiento crítico, ¿no? ¿Cuáles son las... Uf, bueno, este video lo voy a dejar aquí porque es la primera parte del tema y creo que está siendo muy largo. Ah, sí, aquí lo dejo. Voy a grabar inmediatamente las otras dos partes, pero lo voy a hacer así, nada más, para más cómodo.